Son las 8 horas con 21 minutos. Saludamos al ingeniero Ivo Rosero. Él es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo, ingeniero Rosero. En varias ocasiones hemos conversado con usted sobre la focalización del subsidio a los combustibles, las situaciones que se han dado, la oportunidad de oro que perdió el gobierno de Guillermo Lasso de actuar en forma efectiva con este tema cuando era presionado justamente por poderosas organizaciones populares nacionales como la CONAIE, pero son hechos que no se dieron. Parece que ineludiblemente, debido a las circunstancias, Ecuador va en ese camino. La pregunta sería, ¿qué tan preparados estamos? ¿Qué tan preparado estaría el gobierno como para presentar una propuesta concreta y efectiva, sobre todo con equidad, para no poner nuevamente al Ecuador en una situación tensa, posiblemente con protestas como tuvimos en otras oportunidades? Muy buenos días, Gustavo. Un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio. Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Qué tan preparados estaríamos ahora como para tomar una medida? Nosotros pensamos que existen todos los elementos para tomar medidas adecuadas para solucionar los problemas de la caja fiscal, pero con un esquema, dividámoslo en partes, con un esquema de gradualismo. Respecto primero al tema de los combustibles, del subsidio a los combustibles, estamos claros que los subsidios, afortunadamente, ya está sonando eso más en el país. Ya está sonando la idea de que los subsidios no son buenos, porque normalmente no llegan al más necesitado. Recordemos que los únicos países en los que hay subsidio a los combustibles somos Venezuela y Ecuador, y Bolivia algo en el gas, ¿no? Incluso en los países con un tinte absolutamente socialista, como México, ¿no? Como fue en Argentina, Colombia, con el presidente Petro, que es comunista, ¿no? Ha ido subiendo, ajustando los precios de los combustibles, porque tenían un fondo de estabilización petrolera que ya no da más, con un hueco de 40.000 billones de pesos. Entonces, existe un planteamiento, existe un acta firmada en junio de 2022, un acta de paz con las organizaciones sociales respecto a la focalización que nunca se aplicó, pero nosotros como Cámara siempre anticipamos que como estaba concebida esa acta de paz, se había puesto una camisa de fuerza al sector indígena porque sus asesores, increíblemente, para firma de esta acta, eran vendedores de software. O sea, había intereses creados. Bien, con todo este antecedente, bueno, había una serie de razones técnicas, financieras, logísticas y de conectividad que no permitían que ese esquema fuera a materializarse. Sin embargo, nosotros presentamos propuestas a cero costo para el Estado y de aplicación inmediata, como alguna vez conversamos, la aplicación de tarjetas de débito, ¿no? Que sean solamente para compra de combustible emitidas por algún banco, como el Banco del Pacífico, en el que se acredite mensualmente el valor destinado al focalizado. Entonces, la focalización definitivamente es un esquema que podría evitar un estallido social, porque se mantiene subsidio, pero realmente a las personas que verdaderamente necesitan, ¿no? Sin embargo, al momento hay que diferenciar lo que pasa con el diésel y lo que pasa con las gasolinas Extra y Eco 85. El subsidio a las gasolinas es bastante corto en este momento porque ha disminuido el precio del petróleo. En un caso es 25 centavos en la Extra y en la Eco es 29 centavos. Entonces, podría ser un buen momento, ¿no?, para eliminar el subsidio, pero siempre y cuando exista un esquema de gradualidad, ¿no? De golpe eliminar el subsidio puede ser realmente un problema, un riesgo, habría un riesgo pues, de que haya un estallido social,
y se lo puede hacer en varios meses, pero siempre también, y sobre todo como primer punto, en un esquema de liberalización de precios, ¿no? Para que sea más transparente, para que sean las fuerzas del mercado las que regulen el precio. Es más sano, como sucede en todos los otros productos que se comercializan en el país y en el mundo, ¿no? En nuestro caso, nosotros tenemos un margen congelado 21 años, ¿sí? Lo que ha ocasionado que más de la mitad de estaciones de servicio estemos trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. Para dar, ¿no?, una idea al gran público, ingeniero Rosero, ¿puede tomar 3 o 4 ejemplos de precios actuales de los principales combustibles, de gasolinas, diésel, gas, y como referente tener los correspondientes precios subsidiados? ¿Cuál es la distancia? Bueno, siempre es bueno ver cuál ha sido un poco el histórico, ¿no? ¿Por qué esta parte? En el caso de la gasolina, porque hay varios componentes, Gustavo. En las gasolinas hay que ser muy cuidadoso. Primero, con el caso de la super, la gasolina super no tiene subsidio y está liberalizado, enfatizando que una cosa es que no haya subsidio y otra es que no haya subsidio y esté liberalizado, que sean las fuerzas del mercado las que definen el precio de venta, ¿no? Entonces, en la super no hay problema, funciona como en cualquier otro país normal, donde no hay subsidios. En el caso de la Extra y de la Eco 85, tomando como punto de referencia septiembre 2022 y septiembre 2023, que fue nuestro último estudio en año completo, ¿no? La diferencia de subsidio entre la Eco 85 y la Extra era de 113 millones de dólares en un año. ¿Qué significa esto? Que el subsidio a la Eco 85 era mucho más alta. ¿Y por qué razón? Y es todavía, ¿no? Porque hay una distorsión en el precio del alcohol. Por disposición presidencial, ¿no? De años, muchos años atrás, en la época del expresidente Correa, por decreto presidencial se obliga a que Petroecuador compre etanol solamente a productores ecuatorianos, a un costo, en ese momento hablábamos de 3.20 dólares el galón de etanol, cuando el etanol en el exterior, en Estados Unidos, por ejemplo, costaba 2 dólares con 50, es decir, un excedente de 70 centavos por galón por decreto presidencial. ¿Para qué? Para subsidiar a unos pocos, 4 creo que son productores alcoholeros nacionales. Entonces, ese tipo de distorsiones no deben darse, porque el etanol se utiliza solamente en la Eco Plus, en la Eco 85, ¿no? Entonces, al momento es importante darse cuenta cómo están los combustibles en el mercado internacional. En el diésel, en cualquier país vecino, usted puede ver que el diésel está sobre los 3 dólares con 40, 3 dólares con 50, cuando aquí está $1. En la mayoría de países es más caro que las gasolinas. Exactamente. Pero ¿dónde está el problema principal? ¿Dónde puede haber una mayor reacción por parte de la ciudadanía y de las organizaciones sociales? Justamente está en el diésel, ¿no? Porque un impacto, un ajuste de precios en el diésel sí tiene una incidencia muy fuerte en la inflación, ¿no? Por el costo de la transportación. Entonces, cualquier medida, nosotros siempre hemos recomendado, porque conocemos a nuestros clientes del transporte y de todos los segmentos, nos conocemos diariamente, siempre aplicar el gradualismo, que no suceda lo mismo que ocurrió en el gobierno de Lenín Moreno, en el que nosotros ya teníamos varias conversaciones para solucionar nuestro problema que afecta a más de la mitad de estaciones de servicio que estamos trabajando bajo el punto de equilibrio. Entonces, nosotros recomendábamos que se ajuste con los personeros del gobierno de ese momento, aplicando gradualismo, pero no nos hicieron caso. En su lugar, en octubre del 2019, aplicaron una medida de shock cuando subieron de golpe la gasolina extra de $1.48 a $2.45. ¿Y qué pasó? Casi se cae el gobierno, ¿no? Entonces tuvieron que dar marcha atrás, reversar ese decreto presidencial y empezaron a aplicar el gradualismo hasta donde pudieron. Ingeniero Rosero, antes de salirnos del tema del diésel,
en los esquemas que se han presentado, que se han discutido en las mesas de diálogo, en las propuestas que se han hecho al gobierno, incluyendo en estas la de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo? ¿Cómo se considera al diésel con respecto al transporte público? Bueno, de la misma manera, el diésel tendría siempre un impacto directo en el transporte terrestre y en el transporte público, ¿no? Pero, como le mencionaba, al aplicar el gradualismo, ¿no? Para entender mejor esta parte, el diésel tiende a representar aproximadamente un 15% del costo de la transportación. No es una incidencia altísima porcentualmente. Por lo tanto, sí hay capacidad de ir amortiguando un poco en base al gradualismo un potencial ajuste, ¿no? ¿No debería ser el transporte público una de las áreas subsidiadas en donde se mantengan subsidios desde el Estado por varias razones, entre ellas la incidencia en la contaminación ambiental? Lo producen mucho más los vehículos particulares que los vehículos del transporte público. Por supuesto, totalmente de acuerdo, Gustavo. Desde ese punto de vista, obviamente que sí. Es decir, hay que hacer, y ya existen esos estudios de hacia dónde debe dirigirse una potencial focalización, pero siempre, ¿no?, esta focalización que implica una eliminación de subsidios debe ser con una liberalización de precios, para que verdaderamente exista una transparencia y sean las fuerzas de mercado las que definen el precio final de venta, ¿no?, como sucede en todos los productos. En lo que se refiere a una liberalización de mercado, usted habla de una liberalización total, incluyendo la posibilidad de participación del sector privado en la importación de los combustibles y una fijación de precios exclusivamente por fuerzas del mercado. Exactamente, como es en el caso de la gasolina súper y como sucede en la mayoría de países del mundo. Al menos hablemos en América. Nuevamente solamente Venezuela y Ecuador tienen subsidio de los combustibles y tienen el precio liberalizado. Nuevamente, en una estimación hipotética, ingeniero Rosero, si tuviéramos ese esquema en Ecuador, ¿en qué precio estarían los principales combustibles? Si es que puede darnos en cifras. Bueno, definitivamente se ajustarían bastante a los precios internacionales, ¿no? No es que sería una subida exagerada en absoluto, porque existe la libre competencia, como pasa en la super, ¿no? En la super usted ve que la diferencia de precios entre las distintas marcas, entre las distintas comercializadoras, es muy poca, ¿no? Porque se cuidan. Si suben mucho, van a vender menos. Entonces, tomando en cuenta, por ejemplo, el caso de la gasolina extra, el subsidio de la extra actualmente hoy en día es 25 centavos por galón. No, si estamos a $2.40, podría subir a 2.55 o 2.60, no debería ser más. Y eso es bastante menos, ¿no?, de lo que todavía existe en el mercado internacional, ¿no? El diésel es otro esquema por todas las implicaciones que hemos hablado y está bastante más bajo, ¿no? Hoy, con subsidio, la diferencia de precio, ¿no?, del diésel, que en Ecuador es $1.75, estamos hablando de 65 centavos menos que la gasolina, cuando en los países, en cualquier país, normalmente el diésel tiene un costo mayor. Entonces ahí hay un problema más grave que tiene que ser verdaderamente tratado con pinzas, ¿no? Ahora, se habla de cuál sería el impacto en la aplicación de un IVA incremental al 15% en los combustibles, ¿no? Es una de las medidas que está planteando el presidente Noboa. Bueno, primero, nosotros pensamos que no habría un impacto, ¿no?, en el consumo de los combustibles, ya que tienden a tener una demanda inelástica. Ya en números prácticos, una persona que tanquea $20 de extra o de Eco 85, con el IVA incremental serían 60 centavos más, ¿no? 15% de 20, son aproximadamente 60 centavos más. Entonces, una persona no va a dejar de tanquear
si antes pagaba $20, hoy paga $20,60, porque el impacto realmente en la compra total no es importante. Entonces no pensamos que vaya a haber una disminución por eso. Pero nuestro concepto como CAMDEPE es que el incremento del IVA debería ser temporario, pero no pensamos que 2 o 3 meses, a lo mejor un año, a lo mejor, qué sé yo, 2 años, ¿no? Mientras dure el conflicto, porque hay otras cosas que evidentemente hay que hacer y que no lo hicieron los gobiernos anteriores, Gustavo. ¿A qué me refiero? Antes de el expresidente Correa, el gasto sueldos de la burocracia era $2.000 millones al año. Hoy es 10.000, ¿sí? Son 8.000 millones más, ¿no?, de gasto en sueldo a la burocracia que se dio desde la época de Correa, donde se incrementaron los precios, perdón, se incrementaron los sueldos de una manera arbitraria y absurda hacia arriba de toda la burocracia para sostenerse en el poder. Y también se incrementó el número de personas, como 300.000 personas más a contrato, aparte de los que se incrementaron ya realmente de carrera, ¿no? Entonces, comparemos eso con el costo del subsidio. 8.000 millones más en sueldos de la burocracia es más del doble, ¿no?, de lo que cuesta el subsidio de los combustibles, que fueron alrededor de 4.000 millones de dólares. Entonces, ahí hay dos realmente elefantes blancos, ¿no? El costo del sueldo de la burocracia y el costo de los subsidios. Entonces, es donde se debe tomar decisiones, muchas veces decisiones muy duras, muy drásticas, pero necesarias. Porque ¿qué piensa usted sobre el gas, el subsidio al gas? Exactamente, exactamente. También el subsidio al gas, ¿no? Pero este valor que le doy es con todo en total, ¿no? Son más de 4.000 millones de dólares lo que tiene estimado en el costo de los subsidios. Han ido variando esas cifras por el decremento de precio del petróleo que ha habido en los últimos meses, ¿no? Pero eso es susceptible de cambiar en cualquier momento, porque tenemos una tensión fuerte todavía en la franja de Gaza, ¿no? Recordemos que en el estrecho de Hormuz pasa el 30% del petróleo mundial. Cualquier rato eso puede tener un detonante, ¿no? En un momento Bloomberg hacía una proyección de que podría llegar el precio del petróleo hasta $150 del barril, y ahí sería muy diferente la situación. Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo y respaldamos las acciones que está tomando el presidente Noboa en cuanto a la parte financiera, al incremento del IVA, pero a la vez pensamos que tiene que hacerse una acción fuerte, porque es mucho más el costo, la grasa, ¿no?, de la masa burocrática que tenemos en el país, y también hacer algo con respecto a los subsidios de los combustibles. Con toda la experiencia que se ha acumulado, ingeniero Rosero, pues son varios gobiernos en los cuales se ha intentado disminuir por lo menos el subsidio. Empecemos recordando desde la época de Bucaram, cuando él se cayó fundamentalmente por haber elevado el precio del gas. ¿Qué experiencia queda sobre esto? Y con esta pregunta terminamos. Pondríamos concretamente la pregunta así: ¿cómo atenuar la protesta social? Disminuyendo paralelamente en forma significativa ese subsidio que el gobierno tiene que afrontar por el costo de los combustibles. Bueno, básicamente lo que habíamos hablado, gradualismo, ¿no? Gradualismo y un esquema diferente para cada combustible, de acuerdo a la sensibilidad que pueda tener ante la sociedad, ¿no? El tema de las gasolinas extra y ecopaís es muy simple, es muy corta la diferencia entre el precio liberalizado o sin subsidio y el actual. El diésel debería tener otro tratamiento, y obviamente el gas, ¿no?, un tratamiento diferente, pero siempre aplicando el gradualismo e involucrando a los principales actores, porque lo que ha sucedido siempre es que el gobierno de turno hace fiesta en casa ajena. En nuestro caso, se toman decisiones sin consultar, sin pedir el aporte de quienes estamos en el campo de batalla realmente, ¿no? Quienes estamos en el día a día con los clientes y sabemos cuál es la sensibilidad, y somos los operadores
de la venta de este principal producto estatal, ¿no? Ustedes no han tenido contactos, no han tenido la posibilidad de sugerir nada al gobierno nacional cuando Juan Carlos Vega ha anunciado que enero será el mes para afrontar este tema. En absoluto, hemos puesto muchas cartas al presidente de la República desde el día que asumió el mando, cartas al ministro Vega y también cartas a la ministra Robo de Energía, a la directora de las ARC. No hemos tenido ninguna respuesta y hemos tenido una gran preocupación porque desde mediados de diciembre ya se anunciaba que para el 15 de enero se haría la focalización. Nosotros hemos estado sumamente preocupados y por eso hemos insistido en una audiencia, ya que tiene implicaciones altísimas la aplicación de la focalización en nuestro sector, y pensamos que si es que se sigue el esquema como está planteado en el acta de paz, van a cometer un error y van a fracasar. Y a nosotros no nos interesa que fracasen, nos interesa que la focalización sea un éxito por el bien del país y porque de ahí saldrían los recursos para solucionar nuestro problema que ha ocasionado que al tener 21 años congelados el margen en centavos, más de 600 estaciones estén trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Gustavo. Siempre a la orden. Un saludo a su distinguida audiencia. Declaraciones del ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo en Ecuador. Son las 8:43.